Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este encuentro con la salud, su médico en casa, para comenzar la semana bien informados. Este es el espacio de información, servicio y orientación en temas de salud y bienestar de Teleantioquia. Todos los días, en este horario en directo para que puedan participar con sus preguntas, de lunes a viernes a las 6:05 de la tarde. Y también saludo especialmente a quienes madrugan con nosotros en nuestras repeticiones de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Tema del día, es preocupante porque vamos a hablar de la obesidad y el sobrepeso como factores de riesgo cardiovascular. Pues resulta que la obesidad no es un problema solamente en otros países del mundo. En Colombia está presente y cada vez va en aumento. Es un problema de salud pública. Hablamos de obesidad infantil, por ejemplo, que trae grandes consecuencias. Y la obesidad en personas adultas, que es un factor desencadenante de enfermedades cardiovasculares. Y sobre este tema, veamos lo siguiente. Obesidad significa tener un exceso de grasa en el cuerpo. Se diferencia del sobrepeso, que significa pesar demasiado. El peso puede ser resultado de la masa muscular, los huesos, la grasa o el agua en el cuerpo. La obesidad se presenta con el transcurso del tiempo, cuando se ingieren más calorías que aquellas que consume. El equilibrio entre la ingestión de calorías y las calorías que se pierden es diferente en cada persona. Entre los factores que pueden afectar su peso se incluyen la constitución genética, el exceso de comida, el consumo de alimentos ricos en grasas y la falta de actividad física. La obesidad aumenta el riesgo de padecer diabetes, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, artritis y algunos tipos de cáncer. Si está obeso, perder por lo menos de 5 a 10% de su peso puede retrasar o prevenir algunas de estas enfermedades. Hay que estar muy atentos a esta problemática, es una pandemia a nivel mundial. Y sobre este tema, otro dato adicional, la Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo hay cerca de 650 millones de personas con este problema de obesidad. Así que los invito para que participen hoy activamente con sus preguntas. Seguramente tendrán muchas a través de nuestras líneas telefónicas. 232-4604. Recuerden que esta línea es local para Medellín y el área metropolitana. Y también tenemos una línea de larga distancia. 018-1000-515015. Tema de hoy en su médico en casa. Obesidad y sobrepeso como factores de riesgo cardiovascular. ¿Es lo mismo lo uno que lo otro? Pónganse cómodos y quédense con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a su médico en casa. Gracias por acompañarnos en este horario en vivo y en directo. Están las líneas telefónicas, pero también pueden interactuar con nosotros en redes sociales. En Twitter, numeral su médico en casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como canal Teleantioquia. Este tema está presente en nuestra vida diaria. Seguramente tienen algún pariente, un amigo, la amiga. Nosotros mismos podemos padecerlo en algún momento, así que los invito para que estén muy atentos. Está con nosotros la doctora Claudia Monsalve Arango. Ella es médica endocrinóloga. Gracias por estar acá, doctora. Bienvenida. Yasmín, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y sobre todo con este tema tan importante, doctora, y es muy preocupante además porque usted me ha dado unas cifras muy alarmantes en relación con el panorama de la enfermedad o de la obesidad que hay en Colombia. Sí, la encuesta nacional de estado nutricional que se llama INSIN, que se realiza cada 5 años, la tercera se realizó en el 2015, nos dice que alrededor del 36% de los colombianos tiene sobrepeso, un 17% tiene obesidad, eso da un 56% de la población y esto ha aumentado más o menos un 5.2% comparado con el 2010, o sea que más de la mitad de los colombianos tiene exceso de peso. ¿Y cuáles serán las causas, doctora? ¿Qué está pasando con nuestros hábitos saludables, con nuestra alimentación? Probablemente han sido cambios en los hábitos de cómo se cocinaba antes, el componente de la dieta. Tenemos una dieta que es occidental, tenemos más consumo de carbohidratos, más consumo de, digamos, comida chatarra, de alimentos
procesados. Entonces todo esto se relaciona, pero también los cambios en los hábitos. Tenemos una vida que es más sedentaria, menos ejercicio. Entonces probablemente esto sea la causa del aumento de la obesidad en el medio. El mismo ritmo o acelere de vida. Doctora, cuando hablamos de obesidad y cuando hablamos de sobrepeso, ¿nos referimos a lo mismo o qué es lo uno y qué es lo otro? Bueno, tenemos una medida poblacional, que es una medida que es muy inexacta, pero es lo mejor que tenemos para decir que un paciente tiene obesidad o sobrepeso, y es el índice de masa corporal. ¿Cómo lo obtenemos los médicos? Cuando relacionamos el peso sobre la talla al cuadrado, es decir, le decimos a una persona cuánto pesa en kilos y eso lo dividimos por la talla en metros, claro. 1.5 metros, 1.7 metros, y eso lo multiplicamos por 2. Entonces eso nos da una medida que nos estima el índice de masa corporal. Entonces un índice de masa corporal normal está entre 18.5 y 24.9. Entonces decimos que esa persona tiene un peso sano. Cuando está entre 25 y 29.9 decimos que alguien tiene sobrepeso. Cuando ya está por encima de 30 hablamos de obesidad. Pero explicándolo en términos más sencillos, doctora, ¿quién se considera una persona obesa y quién se considera una persona con sobrepeso? O sea, que pase más o menos... Entre 25 y 30 es sobrepeso, por encima de 30 es obesidad. Y ya uno clasifica la obesidad entre 1, 2 y 3, si está entre 30 y 35, 35 a 40 o por encima de 40. Y obviamente la obesidad es más grave. Claro, es más grave tener obesidad que sobrepeso. Y se vuelve más grave porque hay unas clasificaciones que se han propuesto de cuando usted tiene enfermedades, así tenga sobrepeso, esas enfermedades hacen que el pronóstico de la obesidad sea más complicado. Es diferente tener sobrepeso y no tener nada a cuando usted tiene sobrepeso y ya tiene cambios en las rodillas o tiene enfermedad cardíaca o diabetes. Y lo más grave de todo es que una persona con obesidad o con sobrepeso, sobre todo con obesidad, puede tener mayores complicaciones en cuanto a enfermedades. Lo decía ahorita la doctora, el tema de la rodilla es tan solo uno de estos porque está el tema de la enfermedad cardiovascular, que quizás es la más grave. Pero antes de hablar de este tema, saludamos a Marta, que se encuentra en el municipio de Itagüí. Bienvenida, qué gusto que nos acompañe en Su Médico en Casa. Buenas tardes, doctora. Para hacerle una pregunta, ¿tengo sobrepeso? Sí, Marta. Tengo sobrepeso y quisiera saber si los quemadores de grasa sí sirven y cuáles son las consecuencias. Los quemadores de grasa, muy buena pregunta. Gracias por acompañarnos, Marta, y la invito para que esté muy atenta a las recomendaciones de la doctora Claudia. Bueno, frente al manejo de la obesidad y el sobrepeso, la primera orientación que nosotros hacemos como médicos es el cambio en los hábitos nutricionales y el aumento de la actividad física. Realmente no hay ningún remedio mágico para el manejo del peso. Realmente, cuando a usted le venden medicamentos que son quemadores, pueden tener componentes que no se sabe porque muchas veces estos medicamentos no tienen registro del INVIMA, que es como la agencia regulatoria que hay en el país. Muchas veces no se sabe qué contienen. Entonces estos quemadores pueden ser placebo, pueden ser agentes tóxicos o pueden ser incluso medicamentos que antes se utilizaban para la obesidad y ya se retiraron, que pueden tener efectos deletéreos o dañinos. Entonces estos quemadores no son recomendados pues por ninguno de los médicos porque realmente no tienen evidencia, pueden ser dañinos y hay algunos medicamentos que sí están aprobados, pero lo que importa es cuando revisamos la evidencia es que todos los medicamentos o todas las estrategias para bajar de peso solamente funcionan cuando se combinan dieta o plan nutricional, actividad física y alguna de estas intervenciones. Entonces, realmente tomar o una hierba o una malteada o algún quemador no funciona solo. Requiere la combinación de la actividad física y el ejercicio. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de obesidad y sobrepeso, que son factores de riesgo cardiovascular. Nuestras líneas telefónicas las van a ver en pantalla para que sigan participando con sus inquietudes en el 232-4604 y 018-051-5015. Respondamos a la pregunta, doctora, del tema del día y tiene que ver precisamente por qué estas enfermedades, condiciones del organismo como la obesidad o el sobrepeso pueden desencadenar o son un factor de riesgo muy importante de enfermedad cardiovascular. Se pueden ver desde dos formas. Uno, cuando la obesidad va acompañada de los otros factores de riesgo cardiovascular. Cuando encontramos obesidad probablemente se vaya al lado de la hipertensión, de la dislipidemia, de la diabetes y la prediabetes. Entonces todo esto aumenta los riesgos de la enfermedad cardiovascular. O la obesidad per se
se vuelve un factor de riesgo solito, un factor de riesgo independiente para tener enfermedad cardiovascular. Entonces, las personas que tienen obesidad tienen un aumento por cada punto en el índice de masa corporal, un aumento del riesgo de tener enfermedad cerebrovascular isquémica o hemorrágica, de tener infartos, de subir la presión arterial sistólica y diastólica o de tener falla cardíaca, incluso de tener arritmias cardíacas. Y podríamos hablar de síntomas, doctora. Realmente, cuando ya ocurre la enfermedad es que aparecen los síntomas de la enfermedad cardiovascular. Usted puede tener aumento de peso y estar asintomático, sino que cuando ya aparecen las consecuencias es cuando ya tiene síntomas por la enfermedad cardiovascular. ¿Y qué tan grave puede ser una persona obesa, por ejemplo, de sufrir un infarto, de un accidente cerebrovascular? Es que el impacto es muy grave, es que cuando una persona tiene un accidente cerebrovascular está expuesto a las secuelas de que ese familiar que uno tiene que puede quedar sin secuelas con secuelas para no hablar bien o no mover una parte de su cuerpo o tener un nuevo infarto. Son secuelas y enfermedades que son realmente muy graves. Entonces, desde un principio la estrategia es la prevención, el tratar de conservar un peso saludable. Bueno, o sea, se previene. Es tratando de mantener un peso sano, hacer actividad física y una alimentación saludable. Muy bien, de esa manera. Entonces, más adelante vamos a ver más recomendaciones en relación con este tema de la obesidad y el sobrepeso que constituyen un factor de riesgo muy, pero muy alto de enfermedad cardiovascular. Nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-515015. ¿Cuáles son las recomendaciones de la doctora Claudia? No sé, creo que hay una llamada antes de ir a la pausa. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Sí, ¿quién nos llama? Alba Londoño. Doña Alba, ¿dónde se encuentra? Barrio Pilarica, Medellín. Bienvenida, qué gusto escucharla en su médico en casa y adelante con su inquietud. Muchísimas gracias. Adelante. Aló, buenas tardes. Le vamos a pedir un favor a doña Alba y es que le baje todo el volumen al televisor para mejorar la comunicación. Ay, ya se lo bajé. ¿Todo? Sí, ya. Adelante. Lo que pasa es que estoy en una cuadra muy comunicada, muy transportada. Entonces, perfecto. Bueno, mi pregunta. Su pregunta. Correcto. Mi pregunta, lo que pasa es que a mí pues tengo diabetes, pero no es muy alta, 130, 120, 135. Luego se puede bajar hasta 90, 101. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo sé más o menos manejarla, no me descuido mucho. Mi pregunta, mi peso es 73 y mi medida es 1,50, sí. Pero yo observo que mi obesidad es como en el estómago, bastante estomagona. En la parte del abdomen. La parte del abdomen. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué puedo hacer ahí para ese sobrepeso? Muy, pero muy buena pregunta, doña Alba. Gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa y le invito a estar muy atenta a las recomendaciones de la doctora. Pesa 73 y mide 1,50, doctora. ¿Qué puede hacer ella antes de ir a la pausa? El índice de masa corporal de doña Alba está en 32. Realmente una de las estrategias que se tiene en diabetes es tener medicamentos o usar medicamentos que no ayuden el aumento de peso o que antes lo puedan bajar. Entonces podría hablar con su médico para que utilice medicamentos que puedan favorecer la pérdida de peso. Uno de los factores de riesgo más importante en relación al riesgo cardiovascular es la obesidad central. Es cuando vemos a los pacientes que son barrigones, eso se ve más en los pacientes de sexo masculino y es la obesidad central. Entonces, en esto es muy importante tratar de mantener un estilo de vida saludable, mirar que no haya otras causas de obesidad central, tratar de disminuir el perímetro de la cintura, que ese es un factor de riesgo cardiovascular muy importante. ¿Ella tiene sobrepeso? Tiene obesidad porque la relación del peso y la talla le da 32. Entonces, en el caso de ella, como es diabética, es utilizar medicamentos que no favorezcan el aumento de peso o que la ayuden a bajar, y eso lo puede mirar en una estrategia con su médico tratante. Ya sabe entonces, doña Alba, qué debe hacer. Es momento de hacer una breve pausa en su médico en casa. Hoy estamos hablando de obesidad y sobrepeso, que son factores de riesgo cardiovascular, cuáles son las complicaciones, cómo se diagnostican y cómo debe ser el manejo de un paciente con obesidad y sobrepeso. Las respuestas las tendremos después de la siguiente pausa, muy breve, 1 minuto, ya regresamos.
por continuar con nosotros en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día: obesidad y sobrepeso, factores de riesgo cardiovascular. La obesidad es considerada enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Veamos estos datos muy importantes para que tomemos nota. La Organización Mundial de la Salud estima que la obesidad afecta a cerca de 650 millones de personas en el mundo. Está asociada a patologías como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, trastornos del aparato locomotor y el cáncer. Un estilo de vida saludable es la base del tratamiento. Pequeñas reducciones de peso producen grandes beneficios para la salud. Los expertos aconsejan realizar un mínimo de 5 ingestas de alimentos al día en porciones reducidas, así como seguir un plan de alimentación bajo en grasas y rico en frutas y verduras. La recomendación es practicar deporte de forma habitual al menos 3 veces por semana, durante 45 minutos, así sea una caminadita diaria. La intensidad debe adecuarse a las necesidades y al estado físico de la persona. Si usted está obeso, perder por lo menos de 5 a 10% de su peso puede retrasar o prevenir algunas de estas enfermedades. La mejor forma de tratar la enfermedad es previniéndola, y para ello debe detectarse precozmente en los pacientes en los que a partir de los 20 y 25 años comienza a cambiar el peso. Recomendaciones que hay que tener muy presentes, y estamos hablando de la obesidad como una enfermedad. Doctora Claudia, dentro de todas esas medidas, una que es muy importante es precisamente el tema del bullying, no hacerle bullying a las personas que tienen sobrepeso o que son obesas. Yo creo que es muy importante este mensaje. La obesidad es una enfermedad, no es un problema estético. Los pacientes con obesidad tienen el derecho al apoyo dentro del sistema de salud colombiano. Desde el 2009 está incluida como una enfermedad crónica no transmisible dentro de la ley colombiana, dentro de la ley de las enfermedades crónicas. Entonces, todos pueden buscar el apoyo dentro de su sistema de aseguramiento. Gloria, que se encuentra en Robledo, bienvenida. Qué gusto que nos acompañe en Su Médico en Casa. Buenas tardes. Bienvenida. ¿Cuál es su inquietud? Lo que pasa es que yo tengo un bypass gástrico hace 10 años. Sí. Resulta que en vez de estar bajando pues de peso, antes estoy aumentando. La razón, pues no la sé. Yo creo que es porque ya he dejado de hacer un poco de ejercicio, porque ahora me diagnosticaron una artrosis, una fibromialgia. Entonces, cada paso que doy ya es la rodilla. Cuando no, que es el hombro. Cuando no, que es la espalda. He estado como muy sedentaria y he estado aumentando de peso. En 2 años he aumentado 5 kilos. Y yo debo de llegar tan siquiera a 70. Yo mido 1,57. 1,57, ¿y cuánto pesa? Estoy en este momento en 87 kilos. ¿87? Sí, 87, y pesaba 113 kilos. Muy bien, Gloria, gracias por acompañarnos, muy Gracias, interesante. que esté muy bien. Muy interesante su inquietud, y la invito también a estar muy pendiente, doctora Claudia. ¿Qué le podemos recomendar a nuestra televidente, a doña Gloria? Bueno, doña Gloria, yo creo que el esfuerzo de la pérdida de peso ha sido muy importante. La cirugía bariátrica es una alternativa que tenemos en pacientes que, a pesar de todas las medidas, no han logrado bajar de peso. La cirugía se hace en pacientes que tengan un índice de masa corporal por encima de 35 y tengan otras enfermedades importantes como diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, entre otras, o que tengan un índice de masa corporal por encima de 40. A veces, con el paso del tiempo después de la cirugía, tenemos el problema de la reganancia. Entonces, eso depende mucho de los hábitos que se han mantenido en el tiempo, de la actividad física. Entonces, la idea es estar con un grupo interdisciplinario del cirujano, del endocrinólogo, del internista, de la nutricionista, que nos ayude a hacer el seguimiento en el tiempo. Y probablemente pueda haber algunas alternativas farmacológicas que nos ayuden. Tienes que consultar con tu grupo de médicos y revisar el plan de alimentación y el plan de actividad física que se pueda hacer de acuerdo a las características de tu limitación por la artrosis. Y más teniendo el tema de la artrosis, de la fibromialgia y todo lo que nos menciona la señora Gloria. Doctora Claudia, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Muchas gracias por la invitación. A ustedes también gracias por su compañía. Esperamos que el mensaje esté muy claro. Un estilo de vida saludable ayuda a prevenir muchas enfermedades. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.